Buenas noches, saludamos a todos los que se conectan a través de nuestro canal de YouTube, le damos la bienvenida. En esta noche tenemos una enseñanza que le hemos titulado Dios es extraordinario. Entonces, a veces uno no puede entender que Dios es fuera de lo común, porque la palabra extraordinario quiere decir que Él es fuera de lo común, que Él es más grande, que Él es poderoso, que para Él no hay nada imposible, y nosotros necesitamos, para que nuestra fe crezca, entender que Dios es un Dios extraordinario. Si nosotros no entendemos ese principio, pues nuestra fe no va a poder crecer, porque la palabra de Dios dice que nuestra victoria es la fe. Dice, la fe es nuestra victoria. Entonces, mientras mayor sea tu fe, mayor va a ser tu victoria. Vas a tener victoria en tus negocios, vas a tener victoria en tu familia, vas a tener victoria en tu vida espiritual, porque la palabra de Dios dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Y si ustedes ven que en la Biblia repite oír y oír y oír, porque en el original la palabra oír muestra algo que se repite, o sea, es una palabra oír que es infinita. ¿Por qué? Porque uno no es suficiente escuchar una vez. Es necesario escuchar y escuchar y escuchar y escuchar para que nuestra fe aumente. De hecho, los discípulos le dijeron a Jesús, aumenta nuestra fe. ¿Sí? Porque yo creo que el deseo de todo discípulo del Señor es que su fe crezca. Amén. Es que su fe aumente, porque entre mayor sea su fe, mayor va a ser su victoria. Amén. Mayor van a ser los logros que usted va a poder alcanzar, mayor va a ver el poder de Dios en su vida. ¿Sí? Entre más fe, más victoria. Entonces debemos entender que Dios es extraordinario. Y miremos lo que nos dice Isaías 42:16. La palabra de Dios dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Entonces nosotros vemos que Dios hace cosas que nadie ha visto, cosas que no se ven, porque Él dice que los ciegos van a caminar por un camino que no sabían. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Cuando nosotros nacimos, cuando no habíamos nacido nuevo, éramos ciegos. Pero el Señor nos hizo caminar por un camino que no conocíamos, que no sabíamos. Cambió el camino por el cual íbamos. Y dice, nos hizo andar por sendas que no habíamos conocido. Y Dios cada día nos lleva por sendas que nosotros no conocemos, sino que por la gracia de Dios, Dios nos permite conocer. Dice, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. ¿En cuánto se hizo eso el Señor? Amén. Dios cambió las tinieblas en luz, porque nosotros estábamos en tinieblas, pero Dios cambió esas tinieblas a luz. Y lo escabroso en llanura. Lo escabroso es lo que es con subidas, con bajadas, terrenos horribles. Y dice que los cambió por llanura. Yo creo que nuestra vida sin el Señor era un terreno escabroso. Pero cuando lo conocimos, Dios empezó a aplanar y a allanar ese camino y fue más suave. Entonces dice, estas cosas les haré y no los desampararé. Entonces nosotros debemos entender que nuestro Dios es un Dios extraordinario. Amén. Dígale a su vecino, Dios es extraordinario. Dios es extraordinario. Él hace cosas que nadie más puede hacer. Él hace cosas maravillosas, Él hace cosas que no son convencionales. Él puede hacer como Él quiera porque Él es el Todopoderoso. Y quiero primero que miremos qué significa ordinario. ¿Listo? ¿Qué significa ordinario? Ordinario quiere decir que es usual, que es común, que es normal, que es habitual y que es acostumbrado, o sea, lo de siempre, lo mismo, normal, nada del otro mundo. Todas estas cosas, Dios no es nada de eso. Dios no es nada de eso. Dios no es usual, porque con Dios uno nunca sabe. Dios no es usual. Dios no es común, porque Dios nomás hace falta ver la creación para ver que Dios no es común. ¿Sí? Dios no es normal.
Y Dios no es habitual, o sea, no es que todo el tiempo es lo mismo, no Señor, porque la palabra de Dios dice que nuevas son cada día sus misericordias. Y también Dios no es acostumbrado, Dios rompe todas las costumbres y de hecho Dios va en contra de todas las costumbres. Entonces nosotros sabemos que el mundo va en una corriente, donde todo es usual, donde todo es común, normal, habitual, acostumbrado, donde todo el mundo va conforme a la corriente del diablo. Nosotros sabemos que este mundo es gobernado por Satanás, ¿sí? Y toda la corriente de este mundo va conforme a la corriente del diablo. Pero nosotros debemos entender que esta corriente es motivada por el diablo y hoy en día el que impulsa esa corriente son las redes sociales. Si nosotros miramos todas las redes sociales, lo que hacen es impulsar la corriente del diablo. Por eso la palabra de Dios nos enseña y nos dice que no nos amoldemos a este mundo. ¿Por qué? Porque Dios no es como este mundo. Dios no es ordinario. Y si nosotros nos acostumbramos a esto, esto va a ser un problema para que nosotros podamos entender que Dios no es así, Dios no es ordinario, sino que Dios está por encima de lo normal. Dios está por encima de lo común. Dios es extraordinario. Y Dios va en contra de la corriente de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que si el mundo va para este lado, usted tiene que ir contra corriente. Ayer mi esposo decía algo en el grupo que yo nunca había visto y era verdad. Y es verdad, él decía, en la corriente los peces que están muertos, ellos van con la corriente. Pero el pez que está vivo va contra la corriente. Y nosotros que tenemos a Jesús en nuestro corazón, nosotros no vamos con lo común, con lo ordinario, porque nosotros no tenemos un Dios ordinario, nosotros tenemos un Dios extraordinario. Ahora quiero que miremos lo que es extraordinario. Extraordinario es que no se ajusta a estándares conocidos o aceptados. Es decir, que Dios no se ajusta a este mundo. Es decir, que Dios va contra la corriente. Dios no se somete a ninguna corriente humana, a ninguna moda. Él es soberano. ¿Sabe usted lo que significa que Dios es soberano? Que Dios puede hacer como Él quiera. Soberano quiere decir que Dios tiene la capacidad, la facultad de hacer lo que Él quiere hacer y no hay nadie que pueda refutar lo que Dios quiere hacer, ni quien lo aconseje, ni quien lo corrija, porque Dios es el que decide y como Él decida que sucedan las cosas, van a suceder. Eso significa que Él sea extraordinario y de que Él sea soberano. Entonces, Dios hace cosas nuevas, cosas insólitas que nunca ha hecho. Dios es un Dios que puede hacer cosas que nosotros nunca hemos visto. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros nacemos de nuevo? Cuando nosotros nacemos de nuevo, Dios nos sorprende. Y nosotros somos sorprendidos por la bondad y la bendición de Dios. Y uno cuando nace de nuevo, uno dice, ay, uno ve a Dios en todo. Ay, Dios tan lindo, Dios me ayudó en esto, Dios hizo esto, Dios hizo eso. Pero a medida que va pasando el tiempo y usted sigue en el camino del Señor, tiende a llegar algo a nuestras vidas que se llama la religiosidad. Dígale a su vecino, no sea religioso. Y no se duerman. ¿Sí? Entonces, tiende a llegar a nuestras vidas la religiosidad. Entonces, ¿qué es la religiosidad? Que yo ya leí la Biblia, ya estudié la Biblia, entonces yo ya empiezo a decir, no, Dios dice esto, Dios dice aquello, y empiezo a encajarme en los moldes de los cuales yo he aprendido y ya pienso que Dios no puede superar esos moldes que yo tengo en mi mente. Ya no tengo la expectativa de que Dios puede obrar como Él quiere, sino que yo tiendo a pensar que yo ya conozco a Dios y sé cómo Dios va a obrar. Y eso es lo que uno piensa a medida que va pasando el tiempo y se va volviendo religioso. Entonces uno empieza a decir, no, la palabra de Dios dice eso, entonces Dios nunca va a obrar de esa manera porque la palabra de Dios dice aquello. Y sí es verdad, Dios obra de acuerdo a su palabra, pero Dios también puede hacer cosas sobrenaturales que no están escritas en su palabra. ¿Sí? Entonces la gente tiene en su mente que Dios no puede hacer cosas que aún están fuera de la palabra, porque uno a veces tiende a mostrar la palabra de Dios es la palabra de Dios, es nuestra guía, es nuestro manual, pero Dios puede hacer como Él quiera hacer.
¿Por qué? Porque Él es extraordinario. Él está por encima de todo. Él puede hacer como Él quiere. Y en Eclesiastés 1:9, miren lo que dice ese versículo. Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces este versículo nosotros como cristianos lo hemos malinterpretado, porque uno dice, sí, eso es lo mismo, Dios siempre hace lo mismo, no hay nada nuevo, todo es lo mismo, todo es lo mismo. Pero nosotros debemos entender, miremos lo que nos dice Isaías 43:19. Isaías 43:19 dice, he aquí yo hago. Entonces usted dirá, oiga, pero no hay nada nuevo, pero el Señor hace cosas nuevas. Entonces, ¿cómo así que no hay nada nuevo y que Dios hace cosas nuevas? O sea, que la Biblia se contradice. Que eso es lo que muchos cristianos tienden a pensar. No, es que la Biblia se contradice porque dice que no hay nada nuevo, pero acá dice que el Señor hace cosa nueva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mire, dice, no hay nada nuevo debajo del sol. Pero Dios no está debajo del sol. Dios está por encima del sol. Y para Dios todas las cosas son nuevas, porque Él tiene la capacidad de crear, de hacer cosas que nunca habían sucedido, ¿sí? Entonces nosotros debemos entender que nuestro Dios es un Dios extraordinario. O sea, Dios puede obrar de maneras que nadie se imaginó, que uno dice, ¡ay, Dios obró de esa manera! ¡Ay, y eso sí será de Dios! Y el problema, cuando uno se vuelve religioso, es que uno no puede recibir de Dios porque a uno se le olvida que Dios es extraordinario. Es decir, que Dios se sale hasta de nuestros pensamientos y de nuestro entendimiento. Y cuando uno es religioso, uno tiende a pensar que uno puede encasillar a Dios dentro de lo que yo pienso y como yo creo que va a suceder. Y eso es un grave error, que uno como cristiano debe tener mucho cuidado, porque la religiosidad mata el poder creador de Dios sobre nuestras vidas, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener una mente abierta y entender que nuestro Dios puede hacer como Él quiere, ¿sí? Entonces, cuando nos volvemos religiosos, tenemos a pensar cómo Dios debe hacer las cosas. Y tendemos a alinearnos a lo que nuestra demonización dice. ¿Sí? Hoy en día, qué pesar, pero hay muchos lugares donde hay denominaciones. Entonces, lo que un pastor diga es la verdad absoluta. Y Dios no puede obrar de otra manera si el pastor no dice que es de esa manera. Y eso es un grave error que nosotros como cristianos tenemos, ¿sí? Encajar y encasillar a Dios y pensar que porque Dios hizo algo diferente, como siempre lo había hecho, entonces eso no es de Dios, ¿sí? Entonces a veces hay personas que dicen, ay, el orar en lenguas. Entonces, pastor, el orar en lenguas es de Dios. Y entonces el pastor, no sé, déjeme, voy a llamar a mi demonización. Entonces él llama al pastor y le pregunta, pastor, que si las lenguas son de Dios o son del diablo. No, las lenguas son del diablo. Ah, bueno, cuelga. No, que las lenguas son del diablo. ¿Por qué? Porque no tiene una relación con Dios. Simplemente es como un lorito que repite lo que otros dicen y ya tienden a encasillar a Dios por alguna enseñanza que hemos recibido o por algo que hemos visto que siempre sucede ordinariamente, no entendiendo que Dios es extraordinario y Dios puede orar como Él quiera orar. Y a veces nos perdemos del mover de Dios por encasillar a Dios en nuestros paradigmas, en lo que nosotros tenemos, y no dejamos que Dios obre y no entendemos que Dios es un Dios poderoso, ¿sí? Entonces, para el legalista, tú nunca vas a estar bien. Tú siempre vas a estar mal, tú mereces el infierno, tú siempre vas a estar mal. Y el que es religioso no entiende que Dios es misericordioso y es amoroso y que Él es extraordinario. Y entonces tiende a condenar a todo el mundo. Uno debe tener mucho cuidado cuando uno empieza a criticar a los demás, porque eso quiere decir que la religiosidad llegó a nuestras vidas y nos creemos mejor que los demás. Eso también es un orgullo.
Y nosotros no somos quien. La palabra dice, cuida de ti mismo. ¿Sabe usted quién tiene que cuidar? A nadie más, solamente usted. Entonces, no entendiendo que la sabiduría de Dios es multiforme, que aunque somos diferentes, la sabiduría de Dios se mueve dentro de la iglesia. Entonces hay pastores que critican a otros y vemos que la predicación en el púlpito no es de acuerdo a la palabra, no es lo que Dios dice, sino es criticando al ministerio de acá, criticando al ministerio de allá, el pastor de acá, el pastor de allá. De hecho, mire, aborrezco las redes sociales. De verdad, miro Facebook por ahí de vez en cuando y ni miro. Aborrezco las redes sociales. ¿Por qué? Porque hoy en día, como cristianos, como cualquiera puede opinar, cualquiera sabe mucho, cualquiera puede hablar en contra de alguien. Ustedes ven que los videos cristianos son pastor fulano de tal cosa, el pastor hereje, el pastor no sé qué, y usted ve que mismos cristianos criticando a otros cristianos. O sea, ellos no entienden que Dios puede obrar de distintas maneras. El hecho de que el pastor en la China predique diferente a como usted predica acá en Colombia no significa que el de la China esté mal. Significa que son gracias diferentes, que es la multiforme gracia de Dios, y que si Él está predicando y Dios lo ha sostenido es porque Dios lo llamó y porque Él está haciendo una obra para Dios. Y la palabra de Dios dice, el que no es conmigo es contra mí. Entonces uno debe tener mucho cuidado de dejar de ser religioso y de no entender que Dios es extraordinario. Entonces, cuando uno se vuelve religioso, uno encasilla a Dios y no entiende que Dios no se mueve conforme nosotros pensamos. Porque la palabra dice que los pensamientos de Dios son más altos. Entonces, para pensar, uno dice, oiga, Señor, yo se había dimensionado que tú eres extraordinario. Dios es extraordinario. Entonces, nunca nosotros debemos pensar que tenemos la doctrina perfecta. Porque perfectos no somos. Y la doctrina perfecta solamente la tiene Jesús. Entonces, cuando yo pienso que es que yo soy el único que estoy bien y que los otros están mal, entonces voy a perderme de todo el poder extraordinario de Dios. En Marcos 2:12, esta era la pelea siempre de Jesús con los fariseos. En Marcos 2:12 dice, entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, ¿cómo decían? Nunca hemos visto tal cosa. Entonces el problema de Jesús con los fariseos, el problema de los fariseos con Jesús era que Jesús era extraordinario. Era fuera de lo común, no era nada que ellos hubieran visto. Y a veces la gente piensa que lo diferente es del diablo. Y no quiere decir que lo diferente sea del diablo, significa que Dios es extraordinario y que Dios hace cosas que nosotros nunca hemos visto, porque a Dios le place hacer como Él quiere hacer. Y por eso era que los fariseos lo querían matar. Y el Señor siempre fue fuera de lo común. Ellos le decían, no está permitido el día de descanso, y el Señor iba y hacía en el día de descanso. No está permitido comer sin lavar las manos, el Señor iba y comía sin lavarse las manos. Porque cuando uno es religioso, uno tiene normas sacras de Dios, que a veces ni siquiera son cosas de Dios, sino mandamientos de hombres. Y que uno no permite que el poder de Dios obre y entender cuando Dios está obrando. Y eso fue lo que le pasó a los fariseos, porque Dios era fuera de lo común. Jesús era extraordinario. El problema era que como ellos nunca habían visto eso, decían que eso era del diablo. Y no podían ver el poder de Dios. En 1 Corintios 2:9, miren lo que dice la palabra de Dios. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo vio, que oído, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que. ¿Cuántos aman a Dios? Amén. ¿Y cuántos están preparados para ver cosas que nunca han visto? Amén. Oír cosas que nunca han oído. Amén. Y que suban planes de Dios a su corazón que nunca nadie había visto en usted ni en su vida.
Entonces uno necesita tener fe para creer que Dios va a hacer todas estas cosas y entender que Él es extraordinario y que Dios hace cosas nuevas, como Él quiere, porque Él es el Todopoderoso. Él es un Dios fuera de lo común, ¿sí? Entonces hay gente que no puede entender que Dios puede ponerte cosas que nunca nadie ha visto, cosas que nunca nadie ha hecho. Por eso es que a veces la gente no sueña, porque la gente dice, ay, pero ¿será que sí? ¿Será que esto sí será de Dios? Si subió a tu corazón es de Dios, así nadie lo haya visto, así nadie lo haya hecho. Hay gente muy religiosa que condena a otros que están predicando por el simple hecho de tinturarse el pelo. Si ustedes supieran cuántos me han echado al infierno por maquillarme y por tinturarme, ¿sí? ¿Cierto? Y una tuvo el descaro en decirme a la cara, usted no va a ir al cielo, porque usted con esas mechas, así me dijo, porque usted con esas mechas pintadas y ese maquillaje, usted no va a ir al cielo. Y entonces uno dice, ¿a usted quién le dice que el maquillaje o la tintura va a impedir que yo vaya al cielo? Y entonces ella me decía, muéstreme una escritura donde diga que uno se puede tinturar el pelo. Yo le pues muéstreme una donde diga que uno puede usar papel higiénico. Hay cosas que en la vida Dios deja nuestra libertad y que nosotros debemos aprender a ser guiados por Dios, y que eso no demuestra mi santidad. Mi físico no demuestra mi santidad. Amén. Mi santidad la demuestran mis actos. Amén. Lo que yo hago para guardar la bendición de Dios en mi vida. Eso es lo que muestra cuando yo amo a Dios. Pero la gente por su religiosidad se encasilla en moldes y no entiende que Dios hace cosas nuevas. Hoy en día muchos critican a muchos pastores que trabajan con jóvenes, que porque usan gorra, que porque se dejan el pelo largo, que porque hacen... Entiendan, hermanos, es la multiforme gracia de Dios. Es Dios alcanzando a otras personas de otra manera, a través de otras personas que nunca se podrían alcanzar a través de su vida. Porque es la multiforme gracia de Dios. Y no quiere decir que Dios no los esté usando, ¿sí? Entonces la gente no soporta nada que sea diferente. Y nosotros debemos entender que Dios es extraordinario. Dios es fuera de lo común. Dios es inusual. Por ejemplo, miremos un ejemplo. Hechos, capítulo 10, versículos 13 al 16. Entonces miren lo que dice la palabra de Dios. Está hablando de Pedro. Dice, y le vino una voz. Levántate, Pedro. Mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Entonces Pedro había sido educado dentro de la religión judía, y dentro de la religión judía decía que uno no podía comer ciertos animales porque eran inmundos, y él tenía ese paradigma o esa enseñanza en su mente y en su corazón. Él tuvo un encuentro con Jesús, él fue discípulo de Jesús, él lo vio sanando, él vio haciendo muchos milagros. Cuando el Señor murió y resucitó y subió al cielo, él un día estaba orando y él vio una sábana que descendía del cielo y oía la voz de Dios. Y la voz de Dios le decía, mata y come. Pero ¿qué pasaba con Pedro? Que tenía religiosidad en su corazón. Y él decía, no, Señor. O sea, Señor, usted no sabe que en la Biblia dice que uno no puede comer, y yo no he comido nada inmundo, Señor. Y el Señor, yo soy la Biblia. Yo soy la escritura, yo te estoy diciendo mata y come. Y él, no, Señor. Mire, la segunda vez, volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, Dios le estaba dando revelación, le está diciendo, no te dejes guiar por la religión. Ese pacto era antiguo, ahora hay un nuevo pacto en mi sangre. Lo que yo limpié no es común. ¿Sí? Y él le dijo, dice, esto se hizo 3 veces. O sea que la religiosidad de Pedro le decía, no, Señor, eso no está bien, porque es que eso nunca se ha visto, uno no puede comer, no, Señor. Y el Señor, Pedro,
hombre, que mata y come. Y él, no, Señor, no. La ley judía dice que eso no se puede hacer. Yo nunca he hecho eso, yo no voy a hacer eso. Y el Señor, Pedro, que mate y come, que yo ya lo purifiqué, entienda. Entonces, ¿qué estaba el Señor haciendo ahí con Pedro? El Señor estaba matando su religiosidad y lo estaba enseñando a aprender a ser guiado por el Espíritu. Porque muchas veces Dios nos habla y nos dice qué hacer o hacer cosas, y uno ve que porque son nuevas, diferentes, que nadie ha hecho, uno tiende a asustarse y decir, uy, no, como que esto no es de Dios. Como que, uy, ¿yo por qué estoy teniendo esos pensamientos? No, porque como nadie lo ha hecho, porque no entendemos que Dios es extraordinario. Y Dios nos puede hablar y nos puede decir hacer cosas que nunca nadie ha hecho. Y que la gente dirá, oiga, pero usted tan loco, ¿usted por qué hace esto? Si usted está siendo guiado por Dios, hágalo. ¿Sí? Porque Dios es extraordinario. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo interpretamos la palabra de Dios. Porque nosotros podemos interpretar la palabra de Dios de acuerdo a los paradigmas o a los prejuicios que nosotros tengamos y pensar que eso es palabra de Dios cuando no es así. Entonces uno le puede dar una interpretación equivocada a la palabra de Dios, como le pasó acá a Pedro. Dios le dice mata y come, pero el prejuicio de él era que eso no se podía hacer, y él decía no, Señor, eso no se puede hacer. ¿Sí? Eso no se puede hacer. Él tenía un prejuicio, él tenía un paradigma con eso, pero el Señor tuvo que romper ese paradigma para que él pudiera interpretar correctamente lo que el Señor le estaba diciendo, entender el nuevo pacto. Entonces a veces uno, cuando lee la palabra de Dios, uno trae tendencias de su vida y uno tiende a interpretar la Biblia de la manera como uno tiene esos paradigmas. Y uno debe tener mucho cuidado de ser guiado por sus prejuicios y no ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces es algo que cuando uno enseña, uno debe tener mucho cuidado de escuchar bien la voz de Dios y decir, Señor, esto es lo que tú me estás diciendo, esto es lo que tú quieres que yo haga, porque la palabra de Dios dice que en el Nuevo Testamento los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Por eso Dios habla que busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces ninguna experiencia con Dios va a ser igual. Lo que la experiencia de otro con Dios no va a ser igual que la que tú vas a tener con Dios. Porque Dios es extraordinario. Dios no hace lo mismo. Dios es creador. Él siempre va a hacer cosas diferentes. Hay gente que dice, por ejemplo, yo tengo mi hija Sarita que ya nació de nuevo y ella ama al Señor con su corazón y ella tiene sus experiencias con Dios. Y ella puede decir, mamá, Dios me dijo esto. Y yo le puedo decir, no, eso no es de Dios. Porque si Dios no me lo dijo a mí, ¿por qué se lo dijo a usted? Eso no es de Dios. No, uno debe entender que cada uno va a tener una revelación de Dios y va a tener una experiencia con Dios. Y las experiencias que ella tenga con Dios van a ser diferentes a mis experiencias con Dios. Lo que Dios le enseña a ella va a ser diferente a lo que Dios me enseña a mí. Porque Dios con cada uno es particular y es especial y es único. Entonces uno a veces como cristiano tiende a ser como un lorito. Entonces la experiencia de otro con Dios, no, si Dios hizo con ese así, conmigo también va a ser así. Y uno busca que la experiencia con Dios sea así, pero nunca va a ser así, porque cada experiencia con Dios va a ser única, diferente, porque Dios es fuera de lo común, fuera de lo normal, fuera de lo inusual. Entonces, al que no entiende eso, pues todo le va a parecer diabólico. Por ejemplo, yo estaba leyendo un testimonio de un hombre que se convirtió al Señor estando borracho. Y usted va a decir, no, ¿cómo se le ocurre, pastora? Uno no se puede convertir siendo borracho, ¿no es que él está borracho? Pues ese borrachín, un día alguien iba pasando, le predicó el evangelio, se puso a llorar, nació de nuevo y su corazón fue cambiado estando borracho. Porque Dios puede obrar como Él quiere. Pero el religioso va a decir, uy, ¿cómo se le ocurre? Dios no va a tocar un borracho, ¿no es que está borracho? Pero Dios puede hacer como Él quiere hacer.
Pero para el religioso, no, eso no es de Dios, eso es del diablo. Un religioso que escuche esta predicación, esa pastora está grave, va directico al infierno. ¿Sí? Entonces uno ve que Dios hace cosas extraordinarias. ¿Cuántos saben que la prostitución es mala? Sí. Pero Dios le dijo al profeta Oseas que se casara con una prostituta. Imagínese donde Oseas hubiera vivido en este tiempo. Pastor se casa con prostituta, buscando mujeres de la vida alegre, quítenle las credenciales, hijo del diablo, hereje, porque eso es lo que pasa hoy en día. Pero él hizo eso guiado por Dios, para el Señor enseñarle a su pueblo que ellos se habían vuelto una prostituta, pero a pesar de todo Dios los amaba y los cuidaba. Pero como es diferente, entonces la gente a lo diferente le llama del diablo, no entendiendo que Dios es extraordinario y que uno nunca debe ser tan pronto para abrir su boca y llamar a algo del diablo, y no entendiendo que es Dios el que está obrando. Entonces debemos tener cuidado con la religiosidad. Dígale a su vecino, tenga cuidado con la religiosidad. No entender que Dios es soberano y extraordinario. En Hebreos 11, que es la galería de la fe, nosotros vemos a un Dios extraordinario y a hombres que le creyeron. Por ejemplo, vemos a Noé, dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún ¿qué? No se veía. O sea, ¿había sucedido? No. Era algo nuevo. Y dice, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, el Señor le dijo a Noé, Noé, va a llover. Y Noé creyó. Dijo, pues Dios va a hacer algo nuevo, dijo que va a llover. Y empezó a construir el arca y todo el mundo le decía, pero ese Noé está loco, ¿qué le pasa que va a llover? Todo el mundo se le burló. Tanto fue la burla de que nunca había llovido, nadie creyó, que nadie se salvó, solo la familia. Que la familia a veces es la única que cree. Y en este caso fue la única que le creyó a Noé. ¿Y sabe por qué se llama Noé? Porque no es normal. La gente lo mira y decía, Noé no es normal, ¿está? Y la gente va a decir eso de nosotros cuando nosotros hagamos algo, o que Dios coloque a hacer algo en nuestro corazón que no haya sucedido. Porque la palabra dice, Dios dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. Amén. O sea, Dios va a hacer contigo cosas que nunca nadie ha visto. Entonces nosotros debemos creer por cosas sobrenaturales. Debemos creer por cosas que nunca se han visto. Que la gente dice, tiene mucha fe. Yo creo que Dios lo puede hacer. Amén. Hebreos 11:8 dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber. ¿Quién de ustedes sale sin saber a dónde va? Uno para salir tiene que saber a dónde va a ir, a la tienda, a esto. Usted dice, no, y voy a salir a ver a dónde voy. No, si uno no sabe para dónde va, uno no sale. Y que el Señor le diga a Abraham, salga, ¿para dónde? Yo lo voy diciendo. Imagínense tener mucha fe a Abraham, algo que nunca nadie ha visto, que el Señor lo saque y empiece a vagar, y usted dice, pero ¿cómo se le ocurre? Salió sin saber a dónde iba. El versículo 28 de Hebreos 11 dice, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Moisés. ¿Cuándo se había celebrado la Pascua? Nunca. ¿Cuándo se veía que tuviera que matar un cordero y pintar la casa de sangre? Imagínese usted pintando la casa de sangre, acá van a decir todos, uy, ese es satánico, quítense, qué peligro. Era algo nuevo. Y que esa sangre protegiera a los que estuvieran adentro para que no los mataran, para que nadie se muriera. ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. Porque Dios siempre hace cosas nuevas. Dios es extraordinario. Dios es fuera del común. Dios le vuela a uno la tapa de los sesos. O sea, Dios se sale de nuestra mente, Dios se sale de nuestro pensamiento. Por eso no podemos encasillar a Dios. Por eso nuestra expectativa siempre debe estar, ¿qué va a hacer el Señor? ¿Cómo lo va a hacer? Porque uno no sabe. Dios puede crear cosas y hacer cosas sobrenaturales porque Dios es extraordinario. Hebreos 11:30 dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días.
¿Quién dice que uno rodeando un muro se va a caer? ¿Cuándo se había visto eso? Y tremendos muros los de esa ciudad. Algo nuevo. Eran murallas. ¿Cuántos han ido a Cartagena? Hermanos, vayan, es delicioso. ¿Sí? Para que usted vea ya las murallas de Cartagena. Imagínese que usted se vaya por todo Cartagena y empiece a rodear Cartagena. Es que estos muros se van a caer. La gente dice, usted está loco. Algo nuevo vemos que Dios hizo. Y ellos creyeron y se atrevieron a hacer lo que nadie había visto. Porque Dios es un Dios extraordinario. En el 31 dice, por la fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Cuándo se había visto que un cordón en una ventana sostuviera una casa? Nunca. Y nosotros vemos que ella amarró ese cordón rojo en su ventana y dice que la casa de ella era parte de la muralla. Y toda la muralla se cayó, menos la casa que tenía el cordón rojo. ¿Cuándo se había visto eso? La fe es creer que Dios es extraordinario. Amén. Y que Dios puede hacer cosas fuera de lo común. 32 dice, ¿y qué más digo? Porque tiempo me faltaría, contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Todos ellos hicieron cosas sobrenaturales. Mire, Gedeón, ganar la guerra, ¿sabe cómo la ganó? Con una, eso se llama una vasija de barro, con una vela. El Señor le dijo, vaya y salga usted con esas vasijas de barros con velas. Y apenas vean sus enemigos, toquen la trompeta y rómpala y ya ganan. Y yo imagino a Gedeón, uy no, Señor, ¿no me puede dar mejor unas bombas, unas metralletas, algo así para yo poder ganar la guerra? ¿Cuándo se ha visto que una guerra se ganara con una vela? Pero él se atrevió a creerle a Dios y él salió con, yo me imagino ese hombre viendo todos los enemigos armados y todos contra él con la vela. Uy, Señor, ojalá funcione. Y cuando la rompieron, ellos se asustaron tanto que entre ellos se mataron. Sí. Dios hace cosas nuevas. Porque Dios es extraordinario. Entonces nosotros necesitamos entender que nosotros no podemos encasillar a Dios en nuestra mente natural. Amén. ¿Sí? La fe no es repetir lo que le pasó a otros, la fe es creer por cosas que nunca nadie ha visto. Amén. Fe no es repetir lo que le sucedió a otros, la fe es creer por cosas que nunca hemos visto en nuestra vida. Cosas que nunca hemos visto, por ejemplo, que Dios hizo, levantar una serpiente y que se sanara. ¿Cuándo se había visto eso? Cuando todo el mundo sabe que la serpiente es símbolo del diablo y que es una serpiente levantada en un asta sanar a los que eran picados por las serpientes. ¿Cuándo se había visto eso? Y la gente diría, oiga, y muchos me han preguntado, pero ¿por qué una serpiente? Si el serpiente es el diablo y si se supone que Jesús es el que sana y el levantado, entonces, y incluso en Hebreos dice que la asta se levantó para representar a Jesucristo. ¿Y sabe por qué lo representa una serpiente? Y eso el Espíritu Santo me lo enseñó, porque yo también me preguntaba eso y decía, Señor, pero si la serpiente te representa a ti, ¿por qué? Porque el Señor se hizo maldición. Y cuando Jesús fue crucificado, estaba siendo maldito por nosotros. De hecho, ¿sí? El símbolo de la medicina. Y los evangélicos dicen, eso es del diablo. Sí, el símbolo de la medicina, los evangélicos dicen que es del diablo, pero es la asta levantada de Moisés, significa la sanidad de Dios. Entonces, nosotros, ¿cuándo se ha visto que uno le pidiera joyas a los enemigos? Y que los enemigos se las entregaran todas. El Señor lo hizo con el pueblo de Israel. ¿Cuándo se ha visto que se golpeara una roca y saliera agua? Jamás, pero Dios ordenó hacerlo. ¿Cuándo se había visto que levantar una vara y el mar se abriera? Pero Dios lo hizo. ¿Cuándo se había visto que uno tuviera que seguir una nube para que lo llevara? Usted imagínese hoy, ¿para dónde voy, Señor? Siguiendo la nube. ¿O cuándo se ha visto que uno siguiera una estrella para encontrar al Salvador? Jamás, son cosas nuevas que Dios hace. ¿Cuándo se ha visto que Dios dijera, salgan al desierto a recoger pan?
Son cosas inusuales, extraordinarias, porque nuestro Dios es extraordinario. ¿Cuándo se había visto que se enfrentara a un gigante con una piedra y lo matara? ¿Cuántos se han muerto de pedradones? ¿Cierto? ¿Cuándo se había visto que se abra la tumba y resucite un muerto? ¿Cuándo se ha visto que alguien toque un manto de alguien y sea sano? Nuestro Dios es extraordinario. Amén. Y Él hace como Él quiere hacer. Entonces, ya para terminar, vamos a dar 4 consejos para experimentar lo extraordinario. Porque esta palabra es para que yo anhele experimentar eso extraordinario de Dios. Amén. Eso que nunca hemos visto, eso que queremos oír y ver de parte de Dios y que es fuera de lo común. Que no es algo que la gente, porque la gente se hace sus ideas que Dios va a obrar de esta manera. No. Y de hecho, por lo general, uno ora para que sucedan las cosas y suceden de otra manera. Porque Dios es extraordinario. ¿Listo? Entonces, número 1, nunca encasilles a Dios. Nunca le digas a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Cuando tú ores en fe y digas, Señor, sea como tú quieres, conforme a tu voluntad. ¿Qué fue lo que le pasó a Amán? Amán tenía lepra y él se fue a buscar a Dios y él pensó que el profeta lo iba a tocar y lo iba a sanar. Y Dios ni siquiera lo tocó, ni le habló, ni el profeta salió. Le mandó una razón. Vaya, métase al río 7 veces y ya sale sano. Y él le dio mucha rabia. Él dijo, uy, pero ni siquiera salió, ni siquiera nada. Y se iba a ir todo bravo. Y el sirviente, muy sabio, le dijo, Señor, pero pues si ya vino, ¿qué le cuesta irse allá a meter al río 7 veces? Pues vaya. Y él, yo creo que fue con una piedra y se zambulló. Y cuando se salió la 7ª vez, totalmente sano. Porque Dios obra como Él quiere, no como nosotros queremos. Por eso no podemos encasillar a Dios en lo que queremos que Él haga como nosotros queremos. Número 2, no te compares con otros. Dios no lo va a hacer igual, entiéndalo. Amén. Dios es único, usted es único, Dios no lo va a hacer igual que como lo ha hecho con otros. No, Dios contigo lo va a hacer de una manera específica como solo Él sabe. Amén. Entonces no te compares con otro. Número 3, confíe. ¿Sí? Confía en Dios. Hay gente que pelea con Dios. Es que yo estoy peleando con Dios porque Dios no me respeta, porque Dios no hizo eso, porque Dios aquello. Por favor, confíe. Si usted no ha visto, siga confiando. Dios está obrando y Dios sabe cómo lo va a hacer. Porque Él es extraordinario. Para Él no hay nada imposible y Él en su momento lo hará. Confíe. Y ya para terminar, número 4, cuídate de oír a los religiosos. Entonces ten mucho cuidado de oír a esa gente que dice, eso no es de Dios, eso no se puede hacer. ¿Quién dijo que eso era así? Cuídate de esa gente que mata los sueños de Dios, porque Dios hace como Él quiera. De Jesús, ¿qué dijeron? Está endemoniado, y querían matarlo. ¿Por qué? Porque Él hacía las cosas de una manera extraordinaria. Entonces la gente siempre que ve algo diferente o algo extraordinario tiende a decir que es del diablo. Como dijeron que Jesús decía, Él echa los demonios por el poder de Belcebú, está endemoniado. Si de Jesús lo dijeron, a nosotros también nos hablarán los religiosos. Así que no escuches lo que mata tu fe, sino que sigue creyendo que Dios es un Dios extraordinario. Te bendigo con esa palabra en el nombre de Jesús. Amén.